del primer gobierno de izquierda, además en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro. Vamos a conversar con el coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, Esteban Salazar, sobre el balance que se puede hacer de este año. ¿Cómo está, Esteban? Hola, muy buenos días. Un cordial saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, audiencia, además que lo está viendo en Colombia, porque salimos a toda Latinoamérica. Y es importante, más allá de los ruidos, ¿no es cierto?, que genera todo el escándalo político que ha rodeado el año con la detención de Nicolás Petro y del hijo de Gustavo Petro, ¿no es cierto?, para la audiencia que nos ve en Colombia, vinculado a materias de lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Tratar de despejar y ver cuáles son los aspectos positivos, los aspectos negativos y los desafíos y de qué manera Gustavo Petro debiera enfrentar este año. Aunque, para partir, quiero poner sobre la mesa una cita que da uno de los directores de Pares de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia. Estuve mirando, ustedes realizaron un informe, un balance sobre este primer año que se llama Balance, Fracturas y Expectativas del primer año del gobierno de Gustavo Petro. Y él concluye, señalando en una cita, el balance del primer año de gobierno es agridulce. ¿Usted concuerda con eso? Lucía, por supuesto que sí. Yo creo que nosotros, dentro de lo que identificamos en este informe que venimos realizando incluso muy periódicamente desde los primeros 100 días, los primeros 6 meses y ahora en el primer año, lo que identificamos es que, por supuesto, un año pareciera ser una eternidad para quienes han perdido el poder, pero es apenas un suspiro para quienes lo están arañando, para quienes apenas están ingresando dentro de la dinámica del gobierno, entrando en un contexto en Colombia dentro del cual durante tal vez los últimos 50 años no habíamos tenido un gobierno de izquierdas, progresista, alternativo, que pudiera ejercer el gobierno nacional, y a partir de eso pues es evidente que había unos grandes retos que se contraponían contra las grandes expectativas que traía este gobierno. Esto es como cuando uno ve las personas que tienen unas maletas cargadas de sueños con todas las ambiciones de generar unos cambios estructurales en el país y se dan cuenta que existe una institucionalidad que fue diseñada justamente para mantener un status quo que no representa tal vez la necesidad de cambio de lo que hoy la ciudadanía ha reclamado. Eso nosotros lo dividimos tal vez como en unos 5 grandes temas muy importantes. El primero, sobre lo que han sido las promesas cumplidas y no cumplidas del gobierno, sobre el análisis de la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro, sobre la situación de la paz total, la situación de la seguridad a nivel urbano y rural y por supuesto los temas de ejecución que se están dando en materia económica. Perfecto. Entonces, sí, ¿verdad? Usted decía, entonces... No, que en eso hemos intentado resumir tal vez de una forma totalmente independiente cuál es la visión de esos puntos agridulces del gobierno, de las victorias, de los fracasos y de los éxitos también que se han presentado. ¿Cuáles son los aspectos más negativos que ustedes han evaluado durante este primer año del gobierno de Petro? Bueno, nosotros hemos avisorado tal vez, yo creo que en 2 grandes puntos esos fracasos. Lo primero es que si bien hubo una agenda legislativa muy ambiciosa que tuvo una suerte de éxitos tempranos durante el primer semestre, en el segundo semestre se fueron cayendo lo que fueron las reformas del cambio, que es el paquete social que trae la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma a la salud. Eso, digamos que es un punto negativo, no solamente por lo que significa para las personas que votaron por este proyecto del cambio, sino también por la alta resistencia de los partidos tradicionales y los poderes tradicionales en Colombia. Y lo segundo que, digamos, también vemos como una preocupación es que a este momento no se ha logrado disminuir contundentemente la violencia contra líderes sociales, los homicidios y las masacres dentro de las zonas en las que persiste la presencia y en algunos casos incluso el incremento de estructuras armadas ilegales en Colombia. Perfecto. ¿Hay algún aspecto positivo que han logrado detectar y que está presente en el informe que entregaron?
Sí, por supuesto que sí. Nosotros identificamos que las fracturas que se han generado sobre la forma en la que se gobernaba en Colombia hoy ha generado la posibilidad de incluir nuevos actores dentro de espacios de diálogo social, como fueron los diálogos regionales vinculantes para la creación del Plan Nacional de Desarrollo, la posibilidad de pensarse una nueva forma de construir país desde el Ejecutivo, con la llegada de un gabinete inicialmente bastante diverso, que tenía una posición moderada, pero hoy que tiene una posición más cohesionada, más homogenizada hacia la izquierda. También vemos que es un avance la posibilidad de que en el marco de la paz total, sobre todo para el caso del ELN, por primera vez en el país se haya llegado a construir una agenda de un cese bilateral con esta guerrilla que no se había logrado nunca en el pasado. Y también resaltamos, por supuesto, como un gran éxito que el gobierno haya empezado a generar un liderazgo dentro de Latinoamérica sobre los temas de la vanguardia mundial, que son temas como la transición minero-energética y el cambio climático. Perfecto. Una cosa es llegar al poder y otra cosa es mantener el poder, ¿no es cierto? Y mantener el poder cohesionado, además, para poder avanzar, por ejemplo, en toda esa maleta de sueños que te señalaba, o anhelos, con lo que se llegó al gobierno. Y desde ese punto de vista, conocer el contexto y precisamente los retos estructurales que pueden dificultar o no una gestión es fundamental para un liderazgo. Desde ese punto de vista, hablemos de la gobernabilidad, que además es su especialidad. ¿Cómo ha sido la forma de gobernar de Gustavo Petro? ¿Qué nota le pondría a usted? Bueno, yo creo que el presidente ha abogado, ayer lo dijo incluso en su discurso, por un acuerdo nacional dentro del cual él no intenta pues azuzar ese discurso de la lucha de clases, sino más bien de establecer unos acuerdos con los poderes de facto, que son los poderes que el mismo presidente ha mencionado, no llegan por la vía electoral, sino que son los poderes económicos que se resisten hoy a los cambios. Y él dice, si bien en ese acuerdo nosotros tenemos que buscar la forma de mejorar las condiciones de las personas que han estado más desfavorecidas en el país, eso no quiere decir que este proyecto tenga entonces que arrodillarse hacia ese escenario. Yo lo que lo leo entonces es que el presidente en su gobernabilidad va a ir por todo o nada. Y eso se ha visto reflejado en lo que él ha hecho a cada paso que ha dado de su vida en la vida pública. Pero perdón, ¿eso es positivo o negativo, considerando las dificultades y los retos estructurales que usted mismo señala que existen en el país y que por algo también han provocado que recién haya sido en 50 años el primer gobierno progresista? El todo o nada. O sea, ¿qué es mejor desde su punto de vista? No quedarse con nada finalmente al término del camino, ya que el apoyo político se ha ido debilitando, el apoyo popular también se puede debilitar, todavía mantiene un alto apoyo popular, pero se puede debilitar, o debiera avanzar con otras formas de relacionarse públicamente. Incluso lo digo en la esfera pública, por ejemplo, en las redes sociales. Una cosa es el llamado a Petro a no generar odios, pero la verdad es que él es una persona bastante, al menos en las redes sociales, bastante confrontacional. Y se ha interpelado a medios de comunicación, ha interpelado además a la clase política, lo que puede generar mayor tensión además. Entonces, esta idea del todo o nada, ¿a usted le parece positiva? Yo creo que, pues, Luciano lo podría ver en blanco o en negro. Yo creo que aquí hay unos matices importantes a tener en cuenta, y es que si tenemos un país con 16 millones de personas aguantando hambre, es evidente que aquí no se puede solucionar los problemas del país con aguas tibias. Por supuesto que el presidente sí lo ve en esos términos. Yo creo que para él es positivo cada vez más buscar la radicalización democrática, y es atrincherarse dentro del gobierno nacional, hacer lo que pueda desde el Ejecutivo y hacer un llamado a las calles para presionar al Congreso de la República. En lo personal, yo creo que el país debía haber transitado por medio de algún gobierno del cambio que permitiera una transición un poco más moderada, teniendo en cuenta que también hay otro país que se resiste absolutamente al cambio y que no quiere que las cosas se modifiquen porque como están creen que funciona bien. Entonces, verlo como algo positivo o negativo me parece irresponsable de mi parte mencionarlo en esos términos, porque hay un país que también ha reclamado en las urnas que este gobierno tome esa posición y que este gobierno pues también intente hacer las cosas de como lo han venido haciendo en campaña, y es en una lógica confrontacional, en una lógica de poder combatir y luchar contra esos poderes tradicionales, y que por supuesto hoy no están permitiendo en cierto sentido las reformas. En los términos tal vez de la ciudadanía que ve desde la barrera este ejercicio, desde la opinión pública, hay un llamado, por supuesto, y un clamor a buscar unos acuerdos sobre unos puntos
dentro de los cuales no haya tanta polarización y se generen cambios. Yo te digo tres. El primero, en materia de carácter educativo. Hoy en Colombia tiene que haber una transición en materia educativa que no va a tener resistencia a absolutamente nadie porque todos en el país, sin importar su condición ideológica, saben que eso se tiene que solucionar. Dos, el tema pensional. Hoy Ujú. la burbuja que tenemos a nivel de finanzas públicas y la presión que tenemos en Colombia en esos términos, pues genera que cualquier gobierno va a tener que tomar esta bandera y hacer una reforma pensional. Y tres, por supuesto, la paz total en materia de paces urbanas. Mm. Esos son medidas que no van a generar polarización. Yo creo que el presidente debería tomar ese camino, pero no te voy a mentir ni le voy a mentir a la audiencia en darnos cuenta que el presidente ha decidido tomar el camino justamente de ir por el cambio o sencillamente pues resistir dentro de lo que le queda en su periodo de gobierno. Perfecto. Y ahí la última pregunta que me queda por hacerle. Hay quienes señalan que es mejor avanzar un poco que no avanzar nada. Y en ese sentido, como usted señalaba, quizás una transición y que Gustavo Petro logre, por ejemplo, en esta materia que usted considera que para la sociedad son importantes, para la sociedad colombiana, la materia previsional, la materia educativa, la materia de la paz total, se logre avanzar en parte en esos caminos en vez de que se resista y termina además generando una ebullición social. Nosotros lo hemos vivido aquí en Chile también, que no se merma, sino que al contrario, encuentra otras maneras también de manifestarse. Más desconfianza en las instituciones, más desafectación de la política, más radicalización de la política y de actores que entran a la política también señalando nadie sirve porque nadie soluciona nada. Desde ese punto de vista, ¿qué recomendaciones le daría usted a Gustavo Petro para este segundo año? Y con eso terminamos. Lucía, mira, hoy el presidente inicia, sobre todo en el Congreso, con una gobernabilidad bastante debilitada, perdió las mayorías, sobre todo en el Senado de la República y en comisiones estratégicas para pasar el paquete de reformas sociales. Se vienen unas elecciones de carácter local para alcaldías y gobernaciones, dentro de las cuales los candidatos de las izquierdas y de centroizquierda no gozan de favorabilidad suficiente para poder competir, tal vez con candidatos más de la centroderecha y la derecha, y eso implica entonces que el presidente debería asumir tal vez una posición dentro de la cual pueda buscar generar algunas victorias en términos medios respecto de las reformas que acaba de mencionar y apostarle posterior a las elecciones locales, es decir, tal vez en su tercer año, a una dinámica un poco más conciliadora para intentar ajustar algunos proyectos de las reformas sociales que le permitan tener algunos éxitos. Perfecto. La verdad, de lo que yo veo y de lo que he estudiado al presidente desde que ha sido congresista y alcalde de Bogotá, la realidad hoy de lo que vamos a observar es que por el contrario, él va a asumir una posición dentro de la cual él va a buscar generar un gobierno del balcón, si se quiere, como lo hizo Ajá. en Bogotá, en donde él dice, yo asumí que iba a hacer el cambio y no me dejaron hacer el cambio y esta gente es la culpable de eso y con eso seguramente pues va a mantener las banderas políticas de sus bases políticas, pero en mi posición él debería tal vez mermarle un poco a lo que Mm. es esta lógica frenética de mantener una agenda pública en constante discusión sobre muchos temas de todo, en todas partes al mismo tiempo y más bien centrarse y priorizar algunos temas no tan Perfecto. polarizantes que permitan generar cambios para el país y que seguramente le van a dar réditos políticos hacia el futuro para mejorar su imagen. Perfecto, muchas gracias Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Yo invito a bajar los informes que ustedes tienen en su página, Pares es la fundación, pares.com.co es la página, ahí también están los análisis que nos acaba de entregar, pero con mucho más detalle sobre las distintas materias en las que se concentraron en este balance. Muchas gracias, que esté muy bien. Lucía, muchísimas gracias por esta invitación. Un cordial saludo a toda la audiencia.